Y por supuesto, desde lo vamos a saludar, lo vamos a preguntar, entiendo que está en Colombia él, pero es un gusto enorme saludarlo a Francisco Pancho Maturana. Eh, bueno, ya con el nombre le estoy diciendo todo, por supuesto. Eh, Antes de que él me diga hola, yo le voy a decir que él fue el dueño de mis segundas lágrimas por el fútbol. Las primeras las sacó Codesal en aquella final del Mundial del 90, y él siendo el técnico, digo, Pancho Maturana, de ese 5-0 de Colombia. Pancho, un gustazo enorme saludarlo. ¿Cómo le va? Matías, muy buenos días acá, tardes allá. Pues hombre, gustoso de poder compartir con ustedes un momento alrededor de esto que nos apasiona y que nos une. Bueno, Pancho, decía yo, es un gusto saludarlo aquí desde Córdoba, Argentina, Radio Impacto, en el programa Futbolémico. ¿Qué anda haciendo en este tiempo? Sé que estaba trabajando y haciendo algunos trabajos para la Conmebol. Cuéntenos usted. Bueno, yo creo que es un momento especial para toda la humanidad, un momento en el cual nos hemos dado cuenta que nada es más importante que la humanidad misma, independiente de que el fútbol sea el fenómeno social, político, económico, cultural, deportivo más importante que tenemos, pero por encima de todo eso está, digamos, la vida. En ese sentido, este es un momento que no lo inventamos ninguno, sino que lo significativo es la interpretación que le hacemos al mismo. En el caso personal ha sido un momento para reflexionar, para repasar mucho de lo caminado, para escribir, para borrar, para ser la mejor versión de cada uno de nosotros en el mismo día, para estar cerca de los afectos y sobre todo para obedecer a los que saben, a los que direccionan y, como decía anteriormente, disfrutar el día a día, ¿no? Francisco, ¿cómo le va? Lo saludo también, Santiago González, un gusto, un placer. Santiago, un saludo, ¿cómo está? Bien, y bueno, Francisco, lo escuchaba recién hablar sobre este tema y la verdad que lamentablemente, nos parecemos en ese sentido porque son dos países a los cuales la pandemia los ha involucrado muchísimo realmente, con una cantidad impresionante, la verdad que sorpresiva en algún momento, en cierto momento, y sobre todo porque por lo menos en el nuestro, ya nos contará usted cómo está Colombia, pero como que se nos vino todo encima y muy rápido, ¿no? Y los números no bajan y demás. ¿Cómo están tomando esta situación allí? Bueno, yo lo miro desde mi observador, siempre, como todos, deseando lo mejor para nuestra familia, nuestros amigos, para nuestro país, y convencido de quienes dirigen este momento, las autoridades sanitarias, las autoridades gubernamentales, nosotros en lo nuestro, obedecer, me parece que es lo principal, porque nosotros no sabemos direccionar en este caso. Entonces, por ahí en alguna ocasión un entrenador muy capaz, muy ganador, decía que la clave del éxito estaba, sin haber fórmulas mágicas, estaba en que cada uno haga lo que tiene que hacer lo mejor posible. Seguro, seguro. Francisco, y bueno, ya quiero rápido ir para el mundo del fútbol, que realmente nosotros de lo que nos encargamos habitualmente de analizar y demás, y preguntarle cómo veía justamente a su selección, a la selección Colombia, para lo que iba a ser esta Copa América, que justamente los iba a tener como sede, tanto como Argentina, la que se iba a disputar este año, que entiendo que
bueno, la idea es que se dispute finalmente el año próximo. ¿Cómo la veía actualmente su selección? Santiago, yo soy una persona muy prudente y más en el fútbol, en unos instantes donde la inmediatez del resultado a veces nos presenta un fenómeno que en algunos casos estamos en sintonía, en otros no. Yo siento que hay un fútbol que se hizo, y es el fútbol que está en la biblioteca, que está en los archivos, pero el fútbol que se va a hacer no sabemos, o por lo menos yo no sé qué va a pasar, porque el fútbol lo hacen los jugadores, y los jugadores son ellos, más sus circunstancias. Entonces, es simplemente desde la prudencia esperar que pase. Es evidente que hay un punto de partida. En este caso, para eliminatorias y Copa América. El punto de partida lo dice la última Copa. Hay un Brasil campeón, un Perú subcampeón, una Argentina, un Chile. Después viene un Uruguay, Colombia, Paraguay, Bolivia, Ecuador, cada uno con sus propios derroteros y con su propio equipaje. Pero simplemente es la expectativa de ver qué va a pasar, qué fútbol se va a construir. Pero uno puede decir, digamos, muchas cosas. Señalar a un Brasil campeón legítimo que merece el respeto. En el caso personal, yo veo una Argentina con argumentos para disputar ese protagonismo, más allá del argumento histórico. Esta Argentina tiene una continuidad, un proyecto, no obedece a momentos de locura, sino a algo que han venido construyendo con un técnico joven, con todo el entusiasmo, con todo el conocimiento, con toda la tecnología que manejan los jóvenes ahora, pero con experiencia y con un gurú, en el caso de Menotti, que está ahí y que seguramente va a canalizar todo ese ímpetu juvenil. Ahora lo escucho, Francisco, y me queda esa típica frase que muchos dicen, que en el fútbol está todo inventado. Y por lo que lo escucho, creo que usted está lejos de concordar con eso, ¿no? No, hay algo, el fútbol está escrito y está hecho. Ajá. Pero ninguno somos lo mismo. Todos nosotros cambiamos diario, año tras año, día tras día, y el fútbol es lo que son las personas que lo hacen. Si las personas cambian, es obvio que el fútbol también tiene que cambiar, pero ese cambio es muy importante y tiene sentido cuando va en sintonía con la historia, porque hoy, por ejemplo, con FIFA anda tratando de diseñar una estrategia que permita a América recuperar el protagonismo que tuvo, porque hasta el año 2002 América había ganado 9 mundiales, Europa 8, íbamos adelante nosotros, y resulta que Europa son 56, algo así, nosotros somos 10 apenas, e íbamos adelante. Después del 2002 Europa ha ganado todo, entonces ¿qué nos pasó a nosotros? Y yo creo que ese es el desafío, buscar qué nos pasó. Y después, pues yo pienso que la inteligencia nos debe direccionar, porque si hace 20 años éramos los mejores, ¿qué cambió que nos hizo, digamos, ocupar un puesto secundario? Y yo creo que ahí tenemos que revisar ese afán por ir a copiar lo de ellos, en unos momentos donde nosotros nos fortalecíamos en lo nuestro y eso nos daba para ser competitivo. Ahora andamos copiando y pegando y estamos casi que en el escenario de los europeos. Entonces, en el escenario de los europeos ellos nos ganan porque ellos son lo que son y nosotros queremos ser lo que son ellos.
Entonces ahí es donde FIFA dice que buscando la identidad perdida, porque sí está perdida. Antes de pronto los jóvenes no saben, pero antes uno como jugador le tocaba ir a jugar con Paraguay y uno sabía que tenía que comprar aspirina o cualquier analgésico porque tenías que cabecear todo el día. O si vos ibas a jugar contra Uruguay o contra Argentina, ya uno sabía cómo jugaban ellos. Ahora todos quieren jugar como juega el Bayern de Múnich o como juegan en Europa. Entonces el fútbol se llenó. Yo veo el fútbol lleno de parafernalia, lleno de retórica, pero falto de juego, porque hoy estamos prisioneros de los esquemas, estamos prisioneros de la tecnología que nos permite preparar atleta, y ya uno ve que se piensa en cuántos kilómetros corrió, pero se olvidan de la importancia en un momento determinado del fútbol, de la pausa, se olvidan de lo que son las teorías disipativas, esa que procuran conjugar el orden con el desorden. Entonces es importante entender que para poder defenderte, si no tienes orden, estás listo. Y para poder atacar, si no tienes desorden, estás listo. Entonces vivir prisionero de los esquemas nos hace parecer mucho al último robot, pero digamos, debemos patrocinar la fantasía, que fue la que nos hizo reconocible. Debemos patrocinar la inspiración, y todo eso está, digamos, prisionero de los esquemas. Es lo que yo veo desde mi observador, ¿no? Pancho, ¿y cree usted que esto que usted saca como una hipótesis de lo que el fútbol sudamericano ha ido perdiendo, pero a su vez también el fútbol europeo en los últimos 20, 25 años tiene sus ojos puestos en Sudamérica de una manera que antes no pasaba? ¿Cree que la salida rápida de los jugadores de cada uno de los países, acá en Argentina, juegan? Hay algunos que no llegan a casi debutar y ya están jugando en Europa. ¿Cree que puede ser uno de los puntos principales a la caída de los logros de nuestro fútbol? Bueno, yo creo que eso tiene muchas maneras de observarlo, Matías, porque es un punto de partida el hecho de que los europeos nos llevan ventaja. Entonces, ¿uno qué dice o qué piensa o cómo reflexiona? Bueno, ¿será que estamos fallando en la formación? Y resulta que no, usted lo acaba de consignar. Como nunca, América tiene jugadores en Europa y los europeos no son tontos. Si los llevan es porque hay talento. Si vienen y pagan X cantidad de dinero por cada jugador, es porque tienen el talento que ellos no tienen. Pero, ¿cómo estamos utilizando eso? Esa es la clave. ¿Cómo estamos utilizando ese talento? Porque no solamente el fútbol es un tema de talento, de condición física, de todo el apoyo tecnológico que podamos recibir. El fútbol es un tema cultural también. Entonces, ¿cuál es la razón? ¿Por qué jugamos? Porque es evidente que estos chicos se van, algunos como usted los dice, y gran parte sin haber jugado un minuto en su país, pero siguen siendo importantes allá, porque llegan y entran en una cultura. No es que allá los forman, porque si no estuvieran formados no se los llevaban. Es lo que hacen ellos con lo que nosotros formamos, y lo que hacemos nosotros con lo que nosotros formaron. Yo creo que ahí está la clave. Por ejemplo, en el ejemplo claro que tenemos nosotros con Messi, Pancho, que es un debate constante. Quizás en el último tiempo perdió un poquito de peso, pero ha sido algo constante y que seguramente le pasa a ustedes con la selección de Colombia y con las grandes figuras que allá tienen. Esto de, bueno, Messi rinde tanto en Barcelona que cuando viene con la camiseta de la selección argentina, no. Y ese debate queda ahí en esto que usted está hablando también.
Bueno, yo creo que eso es un hecho puntual, pero va a cambiar. ¿Por qué razón? Porque yo creo que estábamos caminando por senderos totalmente distintos. Diego sigue siendo uno de los más grandes, después incluso de Pelé, más allá de que en Europa piensen, en el caso de España, que el mejor de todos fue Alfredo Di Stéfano. Pero para muchos Diego está en ese pool, en ese pool de salida entre los mejores, pero Diego era el perfume de una estructura. La estructura no puede ser, no puede estar por encima de las individualidades. La estructura hace mejor las individualidades. Entonces yo creo que esta Argentina que yo veo, y por eso es que tengo mis simpatías y mis expectativas, esta Argentina es un equipo con una estructura sólida que Messi potencia, pero que no depende exclusivamente de Messi. Y yo creo que esa Argentina de Diego, sí, Diego le daba un plus, pero nadie puede desconocer lo que era la estructura como tal que en su momento hizo Carlos o César, que fueron los que lograron esos títulos. Esas individualidades son un plus y yo creo que es un mensaje que las individualidades no están por encima. Si usted quiere un equipo de éxito, primero tiene que hacer una estructura que permita que cada uno de ellos sea la mejor versión, que permita que desde el conocimiento haya esa sinergia de capacidades que permitan que la estructura esté por encima. Es un pensamiento personal. Yo creo que primero una estructura y después, cuando vos tenés esa estructura que cada uno de los jugadores defiende, puedes encontrar que los jugadores van a brillar más. Y en este caso de Leo, porque nadie puede negar las capacidades de Leo, pero es importante tener una estructura que lo haga mejor. Francisco, muy buen mediodía. Luis Salinas lo saluda. Esto que usted habla de la estructura es que lo que usted justamente logró con aquel Colombia que verdaderamente hizo historia, potenciar aún más porque tenía figuras impresionantes, pero usted logró potenciar más el grupo que las figuras. Sí, indudablemente. Primero, eso no fue una generación espontánea que llegó, no, fue un proyecto que empezó en el año 87. En el 87 ese equipo fue a los preolímpicos de Bolivia y en Santa Cruz de la Sierra tuvimos un grupo con Brasil, que le ganamos a Paraguay, le ganamos a Perú y empatamos con Uruguay. Un equipo que pasó invicto, no le hicieron un gol. Después en La Paz creo que le ganamos a Bolivia, a Argentina, después perdimos con Bolivia y no sé cuál otro, y con Brasil, pero era la estructura. Ustedes ven que en ese Colombia se habla de Carlos Valderrama y fue el jugador más importante de todos nosotros. Pero ¿por qué? Porque tenía toda una estructura que lo hacía mejor a él. Ese mismo Carlos Valderrama en ese tiempo jugaba en Francia y llegó a jugar en segunda división y no era titular, no brillaba, pero con nosotros sí. ¿Por qué? Porque había una estructura que lo potenciaba. Entonces yo creo que ese es el ejemplo más claro que podemos dar en el sentido de que nosotros siempre priorizamos la estructura, una estructura no solamente fortalecida por el conocimiento del juego como tal, con los principios, con los subprincipios, con los subprincipios, y que cada uno sabía lo que tenía que hacer, en el sentido de que el orden para recuperar, desorden para atacar. Y ese orden y desorden casi que invitaba a lo que hoy se habla como una novedad, que es el jugador universal, que le permite a ese jugador universal ordenarse por el espacio que esté en el momento del orden, con la tranquilidad de que en el momento del desorden del ataque tendría toda la libertad para esgrimir sus talentos, con la tranquilidad de que la reestructuración del equipo como tal iba a ser fácil porque ya cada uno conocía lo que tenía que hacer cada jugador en cada posición.
La respuesta parece casi obvia, pero me obligo a preguntarle, ¿cuál fue el partido que más recuerda usted de dicho equipo, de dicho grupo, dicha selección? El momento cúspide. A mí me parece que el momento, hay varios. Eh, yo creo que para mí, en lo personal, y te digo ahora que lo estoy bien, los he visto, yo no había visto esos partidos y ahora los vi. Entonces, vos encontrás un partido de Colombia-Argentina en el 87, ese Colombia que jugaba con la Argentina campeón del mundo, en Argentina, con Diego, y ese Colombia fue a jugar de tú a tú con Argentina y ganó. Y después ese Colombia que nadie conocía fue al templo del fútbol y terminó el partido con Inglaterra y el estadio de Inglaterra se quedó, digamos, asombrado o maravillado con la manera de jugar de los colombianos y terminó aplaudiendo. Después ese mismo equipo estuvo en el 89, en el 90, en San Siro, y hizo un partido espectacular. Uno mira la solidaridad, mira la estructura, cómo defendía, cómo cada uno se jugaba la vida en cada jugada, cómo había esa solidaridad de los muchachos contra Alemania, que fue el único partido que Alemania empató. Entonces yo creo que esos son partidos que te dicen que Colombia era más de lo que se conocía Colombia, porque Colombia se conocía por sus problemas sociales, no por el fútbol. Entonces, a partir de ahí, yo creo que el mundo del fútbol entendió que había un país que no solamente era problema, sino que también tenía un compromiso con el fútbol bien jugado. Sobre todo, decía usted, esa Copa América jugada aquí, justamente en este país, en 1987. Hubo un clic desde ahí para adelante con la selección de Colombia, llegando a esa cúspide allá en el 93, digamos, en esas eliminatorias donde todos hablaban de esa selección de Colombia. Bueno, al hacerse popular Colombia, se abren las puertas para que todo el mundo hable y diga. A veces se habla sin argumento, desde la pasión, porque el fútbol tiene unos códigos y tiene una magia que a veces no permite secuencias. Es evidente que la eliminatoria del 93 fueron estupendas para Colombia, como lo había sido la Copa América también. La Copa América de Ecuador fue estupenda para Colombia. Ahí nos enfrentamos con Argentina 2 veces, con una generación estupenda que venía como con 20 y tantos partidos invicto, y los 2 partidos en Copa América quedaron empatados, uno con lucha, con amor propio y otro con fútbol. Era en cualquier escenario, Colombia demostró que estaba en condiciones. A partir de ahí se logra la clasificación al Mundial y vienen todas las especulaciones. Nadie del cuerpo técnico, nadie de la dirigencia, ningún jugador dijo que Colombia era candidata a un Mundial. ¿Por qué razón? Porque la historia no nos avala. Hay 211 federaciones y solamente han sido campeones 8. Algo tiene el fútbol que permite ciertas cosas, o que exige ciertas licencias. Ustedes allá son testigos cercanos de este ejemplo, porque Colombia fue al Mundial y terminó haciendo un Mundial independiente o no acorde a las expectativas que había generado. Y después se abrieron las ventanas y las puertas para decir un poco de cosas que no tienen sentido. Y después el tiempo nos muestra, por ejemplo, Argentina, una de las mejores selecciones que ustedes todos seguramente estuvieron orgullosos de eso, fue la selección de Bielsa. La selección de Bielsa nos destrozó a todos en las eliminatorias. Y se fue al Mundial del 2002 y termina siendo candidata. ¿Por qué Argentina es candidata y Colombia no? Porque Argentina ya había sido campeón del mundo en el 78 y 86. Y en el 86 ya había sido, entonces tiene ropa para postularse como candidata.
y lo eliminan en la primera ronda y nadie dijo nada. Simplemente los jugadores no estuvieron en la forma ideal. Y eso mismo pasó con Colombia. Ahora, con Colombia nadie se acuerda que tuvimos problemas físicos con jugadores como Valencia, como Asprilla, como Perea. No, simplemente los colombianos se agrandaron, los colombianos esto. Entonces, eso es lo que yo veo. Esa selección de Colombia no tenía la chapa, porque algo tiene el fútbol que te exige, digamos, para ser postulado como candidato, te exigen haberlo ganado. ¿Por qué? Porque apenas han sido 8 los que han ganado. Claro, de todas formas, Francisco, pasan los años y parece que bueno, hay que darle cada vez más importancia, sobre todo ese logro del 2001, pienso en la Copa América, la única en la historia. Pasan los años y es cada vez más importante, ¿no? Por lo difícil que es lograrlo. No, y lo decía Carlos Giraldo. Giraldo decía que para él era más importante, como era más complicado una Copa América o una eliminatoria en Sudamérica que el mismo Mundial. Porque es que acá somos 10 y cualquiera te puede ganar. Entonces Colombia termina ganando una Copa América bien ganada, a tal punto de que ganó todos los partidos, que no le metieron gol. Y mucha gente habla que es que no vino Argentina, que no vino esto, y resulta que Brasil, por ejemplo, Uruguay ha ganado 15 veces la Copa y todo el mundo se enorgullece de las 15 veces y se convierte en el referente de América. Brasil ha ganado 13 veces y no estoy mal, o Argentina. Y resulta que ha habido Copa América hubo una Copa América donde apenas fueron 4 países y nadie dice nada. En cambio a Colombia se minimiza porque no vino Argentina. Pero la historia te va a decir algo, ¿cierto? Cuando lleguen acá los extraterrestres y se den cuenta de la importancia del fútbol para la humanidad, van a decir, en un torneo de más abolengo, que es la Copa América, que acabó un equipo que en un momento determinado ganó una copa ganando todos los partidos y sin hacerle goles. Entonces van a decir ahí, ¿qué pasó? Y también, vuelvo y repito, a los que minimizan, hagan la lista de las Copa América que ganaron Uruguay, Argentina, Brasil, a ver en cuántas estuvieron todos los países. Bien, estábamos esperando ahí la conexión de nuestro compañero. Ahí estás, Luis, dale, Luis. Sí, se me cortó un poquito. Disculpe, Francisco. Usted hablaba recién de lo importante que es un equipo más que una figura. Y a mí se me venía rápidamente a la cabeza lo que... No, se le está cortando a Luis, me parece. Bueno, retomamos y ya volvemos. Ahí probamos. No, yo le quería consultar por justamente el fútbol argentino. Y bueno, después de aquellos pasos justamente tanto por Gimnasia como por Colón, ¿tuvo alguna otra posibilidad de dirigir algún otro equipo, Francisco? No, la verdad que no. Tuve la suerte y la distinción que el fútbol me dio de poder ir a Argentina. Yo, digamos, soy una persona que en el campo de mis afectos y dentro de mi fortaleza está un grupo de jugadores argentinos que vinieron a Colombia, que compartí con tal vez para mí el mejor central del mundo, que fue Miguel Ángel López, tener a una Chancha Fernández, a un Oscar Cáliz como referente y como guías. Fuera de eso, la amistad que aún mantenemos con algunos, pues yo soy un agradecido con ellos, con el mismo fútbol argentino que me potenció. Entonces, cuando me dan la posibilidad de ir a Argentina, yo ya tenía la paleta empacada y salí disparado para Colón, para Santa Fe. No me arrepiento. Y yo en el fondo iba con mi ilusión de dar lo mejor, de ganar,
porque no lo podemos perder los técnicos nunca, así sea en cualquier equipo que vamos. Ahora a vos te dicen, hay una posibilidad de Colón, vos te metes al internet, miras todo lo que es Colón, su estructura, su historia, y de pronto te das cuenta que en más de 100 años no ha sido campeón, y sin embargo hoy ibas con el sueño de ser campeón. Después yo voy a Gimnasia, la misma historia, pero no lo veo como una frustración. ¿Por qué? Porque es lo que me hacen ver, es la gratitud que yo tengo con la gente de Argentina. Yo voy a Santa Fe y es como si estuviera en mi casa. Desde el aeropuerto encuentro palabras de reconocimiento, de respeto, de cariño. Tengo un recuerdo pero fantástico con todo ese pueblo de Santa Fe. A veces yo volví y en la calle la gente se acordaba de Pacho y la gente hablaba. Con la dirigencia tengo un trato con Darraz, con el presidente, con la hinchada propia, la gente de la Barra Brava. Nunca la gente de la Barra Brava se metió con Pacho en el sentido de que hay que de pedir algo, sino simplemente fue generosa en su cariño y en su apoyo a lo que nosotros hacíamos. Entonces yo sinceramente creo que fue un espacio fantástico. Lamentablemente no se consiguió, como tampoco lo consiguieron todos los técnicos que han pasado por Santa Fe. Y uno queda con esa deuda, con ese requerimiento moral, en el sentido que bueno que algún día la Santa Fe pueda disfrutar de un título del Colón, porque uno sabe que Santa Fe es una región especial. Santa Fe, más allá de la forma, más allá del logro, es la manera como querés conseguir ese logro, emparentados con el buen juego. Entonces uno quisiera que la vida le diera un regalo y uno se siente orgulloso de haber estado allá. Mira que mi paso no fue esos pasos traumáticos. En el fondo uno dice, sí, no gané, pero es que ¿quién ha ganado en 100 años? Pero yo quería ganar. Francisco, noto un cariño especial por Colón. ¿Consume hoy fútbol argentino? Bueno, uno se vuelve universal, ¿me entendés? Y ya no es tan parroquial en el sentido de que mi país o nacional, ¿no? Ya yo tengo amigos en todas partes o tengo instituciones con las cuales mi gratitud no me permite otra cosa que desearle lo mejor. Y cuando le pregunté y se me cortó, le repito la pregunta. Cuando usted hablaba de aquel Colombia que era un equipo más que una figura, cuando decía de lo importante y lo relacionaba con Messi, me hizo acordar inmediatamente a River, un equipo en el que quien entre juega igual. ¿Ha visto al equipo de Gallardo y en tal sentido si nos puede dar un par de percepciones que le está yendo también a nivel Copa América, ¿no es cierto? Bueno, la verdad que es evidente que hay cosas que son inocultables y sobre todo los que tenemos, lo que estamos en este escenario del fútbol y sobre todo que tenemos algo que nos sensibiliza. Y es evidente, yo tuve la oportunidad de expresarle personalmente mi respeto, mi gratitud por ese regalo que nos da a una persona como Marcelo, que no solamente su equipo, porque es que lo bueno de los entrenadores es que sean reconocidos no por lo que hagan ellos, sino por lo que hagan sus equipos. Y este equipo de Marcelo indudablemente es una adhesión a todos los que tenemos esa sensibilidad por la manera de jugar el fútbol. Entonces no es una figura, sino es una estructura. Y cuando la estructura está bien aceitadita, todos brillan. A veces en momentos malos, la estructura los hace mejor. Yo lo quiero llevar nuevamente, no, para profundizarlo en aquellos recuerdos y llevarlo ese 5-0, que como le dije al principio,
nosotros aquí lo sufrimos mucho, armó un escándalo mediático. Uno tiene en memoria esos programas donde le daban sobre todo a Sergio Goycochea y a otros tantos. Salió ese día, apareció Diego Armando Maradona en cámara a defenderlo a Goico, bueno, cosas que pasaron aquí en la televisión argentina, pero después de ese 5-0, minutos después de ese partido, ¿qué pensó usted? ¿Fue lo que planificó con la velocidad de esos tremendos delanteros que tenía esa Colombia? ¿Salió como usted lo tenía planificado o fue todavía mucho más, digamos? Bueno, esto es un tema personal, porque se sabe que cada persona puede interpretar las cosas que pasan a su manera, de acuerdo a su sensibilidad, de acuerdo a ciertos parámetros. Yo le digo que yo personalmente disfruté mucho más y sentíamos que Colombia era mucho más en el partido con Barranquilla, en Barranquilla. Nosotros ganábamos 2-0, pero había una cátedra, si así se puede llamar, de buen jugar, y yo me sentía identificado con la manera como venía jugando el equipo. Esto le decía que en el 93 nosotros jugamos con esta generación 4 partidos, jugamos 2 en Ecuador y fue de poder a poder. El primero de pronto con roces y cosas y expulsiones, pero ahí Colombia demostró que estaba para jugar y para pelear. Después vino el partido en Barranquilla, donde después de ese primer pulso en Ecuador, pues nosotros, Argentina propuso el juego y nosotros entendimos las propuestas y ganamos, y yo creo que éramos futbolísticamente más. Después viene el partido de vuelta, y le digo sinceramente que en ese partido yo lo veo y sí, fue un partido que no puedes negarle nada a Colombia en el sentido de que hizo las cosas bien, pero tuvo un grado, yo no diría que de suerte, porque la suerte es cuando uno gana 1-0 o pierde 1-0, pero hubo un momento de crisis, porque es más, yo estoy en el banco y veo que el ambiente es bravo, el estadio está volcado con Argentina, algo normal, y yo no siento a Colombia cómodo. Yo veo que en los primeros momentos la figura es Oscar Córdoba. Entonces, cuando tu portero es la figura, la cosa no anda bien. Incluso ya yo estaba conversando con Hernán sobre algunas variantes porque no me sentía cómodo. Y vino el gol. Vino ese primer gol, el pase de Pibe, y el marcador casi a los 40 minutos terminaba 1-0. Entonces ahí ya Hernán Gómez Bolillo me dice que paremos la mano en el cambio que yo pretendía y que esperemos a ver cómo empieza el segundo tiempo. Y que de pronto ese gol nos va a tranquilizar un poquito más. Y viene el segundo tiempo y hay un gol tempranero también. Entonces ya la cosa cambia. Entonces Argentina sigue atacando. Es más, yo siento que si Argentina nos mete un gol, nos empataba. Y de pronto aparece el momento histórico de estos muchachos, de Freddy, de Faustino, del Tren Valencia, que estaban en su día y son jugadores muy buenos con su velocidad, comprometidos con el gol. Entonces nosotros llegamos 6 veces, metimos 5 goles, y Argentina llegó 10 veces y no logró ni uno. Entonces ahí es donde yo digo que son esos partidos donde, más allá de la suerte, la capacidad de Oscar para estar atento y abortar cualquier posibilidad de gol, y ¿cómo se dice?, la efectividad de los delanteros, con una persona que estaba clara, como siempre lo estuvo con el caso de Carlos Valderrama. Bueno, la verdad que gracias por llevarnos, aunque como le vuelvo a decir, se sufrió tanto, pero tenerlo a usted como protagonista aquí, ¿no? ¿Qué entiende que le dio Pekerman a la selección de Colombia? Bueno, yo decía que en medio de toda esa inmediatez, yo siento que en un momento determinado esta selección
que empezó en el 87 con ese, digamos, ese golpe de autoridad en Argentina contra Argentina, esta selección siguió formándose y nos formábamos día a día porque había esa licencia. Nosotros entendemos que un modelo de juego no se termina de construir nunca, porque todos los días hay posibilidad de hacerle algo que lo haga mejor. Esta selección logró una clasificación después de 28 años a un mundial. Esta selección después le alcanzó para clasificar no solamente a esa clasificación a Italia, sino vino la clasificación a Estados Unidos, después vino la clasificación al Mundial del 98 y a partir de ahí entramos en un hueco. Esta generación no hubo ese recambio y cuando llegaron los nuevos a tratar de mantener esa historia no pudimos, no se pudo. Entonces después viene José y con José se lograron 2 clasificaciones, se logró otra vez poner el nombre de Colombia en alto, pero digamos, yo creo que si ahora hablábamos de lo que hizo esta selección en Argentina, de lo que hizo esta selección en el Mundial de Italia, de lo que hizo en los partidos amistosos, en ese partido en Wembley, hombre, si no hubiera tenido carácter, si no hubiera tenido capacidad, si no hubiera tenido amor propio, si no hubiera tenido todas esas valencias o ¿cómo llamas? Principios o esas capacidades que se necesitan, no lo hubieran logrado. Entonces yo creo que José encontró una historia, un equipo con historia, porque a mí en Italia, por ejemplo, nosotros fuimos a Italia y yo me fui a documentar con muchos entrenadores que ya habían ido a un mundial y ellos me decían que Colombia, si mucho, pasaría la primera ronda. Y yo le preguntaba por qué, que teníamos buen equipo, y él me decía, es que no tienen historia, que no tienen historia, que no tienen historia. Y ellos me decían, ¿a quién vio jugar Valderrama una Copa América? ¿A quién vio, o un mundial? ¿A quién vio jugar Rincón un mundial? ¿A quién vio jugar Higuita un mundial? A nadie. Y la historia se consigue viendo. Y me decía, usted mira a un argentino, los argentinos nacieron, todos los jugadores argentinos nacieron viendo lo que habían hecho sus compañeros, sus ídolos, sus referentes. En Argentina cualquiera conoce la historia del fútbol argentino, acá nosotros no la conocíamos y es más, algunos todavía no la conocen, no la conocíamos. Ustedes allá tenían un programa, pues, y con el respeto de ustedes, se llamaba Expediente Fútbol. Entonces ahí uno de América, uno de acá de Colombia, veía todos los ídolos sin haber estado allá, y uno veía y tenía a quien emular. Esos mismos entrenadores me decían que cualquier morochito brasilero tenía un primo, un tío, un vecino, un sobrino que había jugado un mundial. Entonces esa es la historia y nosotros no teníamos esa historia. Entonces yo creo que cuando José llega ya el equipo tiene una historia, porque yo creo que ya los James habían visto a Pibe, ya habían visto a René, ya habían visto a esto. Entonces es otro desafío que cumplió a cabalidad y que acá, digamos, dejó una estela, un reconocimiento, un respeto, y yo pienso que la gratitud de todos nosotros, porque digamos ya los griegos ya sabían la importancia. Los griegos siempre han dejado muchas cosas para la humanidad y los griegos no tenían pena capital, sino que la pena capital era el destierro. Ya ahí te estaban diciendo lo que representaba la tierra. Entonces yo creo que a todos nosotros nos duele nuestro país y simplemente estamos en consonancia con lo que los griegos nos mostraban para la humanidad, la importancia de la tierra. Dos más cortitas y decirle muchas gracias, Pacho. ¿Se puede comparar Messi con Maradona? ¿Se compara? ¿Se tiene que comparar o no? ¿Quién es el mejor? ¿Quién fue el mejor?
Yo no sé, yo le digo que yo celebro que tenemos entre esos mejores, tenemos dos de América. No me parece, no tiene sentido quién es uno y quién es el otro, pero yo creo que más allá de saber si Messi es mejor que Maradona o que Diego es mejor que Messi, yo creo que los argentinos deberían de salir a hacer la ola mmm, y contarle al mundo que tienen dos de los mejores. Clarísimo. ¿Quién fue el mejor de Colombia? No sé, vea, yo le digo, cuando yo fui a España, que también fue el primer negrito de Colombia que dirigió por allá, a mí me recibió muy bien Alfredo Di Stéfano. Me abrió sus brazos, su corazón, y como le decía, Alfredo lo consideran los españoles como el mejor jugador del mundo. Y a él le preguntaba que él era el mejor jugador del mundo, y él decía que en Colombia había un jugador que jugaba mejor que él. Ese jugador se llamaba Humberto Turrón Álvarez. Entonces yo le creo a los históricos, a los que hicieron la historia. Y fuera de eso, Humberto Turrón Álvarez fue mi inspiración. Yo iba al colegio o a la escuela en ese caso, y yo era feliz cuando pasaba por la casa de Turrón y lo veía. Yo veía a Turrón Álvarez. Y después cuando él jugó en Nacional, para mí era algo que después, digamos, entró en sintonía cuando en ese mismo Nacional jugó Coco Rossi. A Coco le pegaron una patada y me dolía a mí. Entonces eso pasa, es un tema de mi propio observador, porque cada cual tiene la sensibilidad para elegir lo que lo hace mejor, ¿no? Maturana, la verdad que ha sido un gusto tremendo tenerlo, le agradezco, sobre todo en estas épocas donde le contamos a la audiencia que no es una llamada común, usted tiene que ingresar al Zoom, a un link, tomarse la molestia de hacerlo, y la verdad que para nosotros queremos decirle gracias, y porque no sabemos si en algún momento volveremos a hablar. Así que, Pacho, gracias por estos minutos que nos ha regalado para Futbolémico y para Radio Impacto aquí en Córdoba, Argentina. Bueno, a todos allá, mi mejor saludo, como siempre, mi gratitud por toda la deferencia que han tenido para conmigo, y simplemente el mensaje, digamos, de parte de todo corazón, en el sentido de que disfruten el día a día, que se cuiden mucho y que respetemos las decisiones de los que saben en ese momento donde no depende de nosotros, depende de lo que hagamos nosotros, orientados por los que saben. Un abrazo para todos. Un abrazo grande, Pacho, gracias. Bueno, ahí pasaba entonces en Futbolémico Francisco Pacho Maturana, chicos.